Para entender el concepto de distancia entre dos puntos, será necesario entender lo que significa proyección ortogonal. Y entiéndase por proyección ortogonal a la sombra que genera algún punto en el plano o en cualquiera de los ejes. Pensemos en el siguiente concepto. Visualicemos, por ejemplo, este punto que se encuentra aquí en el espacio. El punto está ubicado en las coordenadas, como podemos ver, la coordenada 1 en X, 1 en Y 1 en Z. Quiere decir que la coordenada de este punto resultaría entonces como 1, 1, 1, 1,1,1. Ahora, si yo trazara o imaginara que existe algún, digamos, una lámpara que ubicamos en alguno de los ejes, pensemos en el eje Z. Si yo en el eje Z en infinito pusiera una lámpara y estuviera alumbrando este punto, entonces de forma perpendicular el punto generaría una sombra que se plasmaría en lo que tenemos nosotros aquí como nuestro plano XY. Entonces, la característica de esta sombra es que si se ubica dentro del plano XY, las coordenadas que tendría este punto serían, pensemos en el punto 1, proyectado en el plano XY, quiere decir que tendríamos las coordenadas de X, la misma coordenada de X que tiene nuestro punto 1, la misma coordenada de Y que tiene nuestro punto 1. Sin embargo, para el valor de Z, ya que nos ubicamos en el plano XY, y pueden notar que en el plano XY está ubicado en la coordenada Z igual a 0, los valores que tendríamos serían para Z 0. Quiere decir que este punto que está generado aquí estaría formando parte de la proyección de nuestro punto en el espacio. Veámoslo de forma gráfica, como se muestra ahora. Entonces, ubicando una lámpara, repito, en la coordenada Z infinito, proyectamos hacia la parte inferior del plano y entonces se generaría la siguiente sombra. Y la sombra para este punto estaría generada en el punto X1, Y1 y, como estamos viendo, Z0. Quiere decir que si nosotros ubicamos esto, tendríamos que el punto 1 proyectado ortogonalmente en el plano XY tendría la coordenada 1, 1, 0. Ahora, de la misma forma, si nosotros hacemos proyecciones, pero en diferentes planos, pensemos ahora en el plano que tenemos en la parte de aquí al frente, que es el plano Y, Z. Si nosotros tomáramos ahora en X, en la coordenada X, una lámpara y proyectáramos de forma ortogonal este punto, reflejaría una sombra en esta pared que tenemos nosotros aquí, y esa sombra sería la siguiente, que tiene como coordenadas, vamos a verlo, si nosotros ubicamos la lámpara aquí en X, estaríamos generando una sombra del punto aquí en el plano YZ, y los valores que tendríamos para esta proyección en el plano YZ serían, debido a que el plano YZ pueden ustedes ver que se encuentra exactamente en el origen para coordenadas de X, quiere decir que no tendría valor para X, pero tendría los mismos valores de Y y los mismos valores de Z. Quiere decir que nuestra coordenada tendría los valores 0, 1 en Y, 1 en Z. Esta sería la proyección en el plano X, en el plano YZ. Ahora, si nosotros proyectamos por último, tomamos la lámpara y la ponemos aquí
en la coordenada y en infinito y quisiéramos proyectar este punto en la superficie o el plano generado por xz, bueno, entonces nosotros estaríamos proyectando el siguiente punto, lo estamos viendo aquí, y este punto tendría a su vez las coordenadas la proyección del punto 1 en el plano xz tendría las coordenadas, la misma coordenada que tiene x, la misma coordenada, no es cierto, 0 para la coordenada en y, porque se encuentra en el eje y 0, y la misma coordenada en z. Quiere decir que este punto en el espacio tendría la coordenada 1,0, 1. Y bien, las proyecciones que acabamos de mostrar son proyecciones en los planos, la proyección en el plano XY, la proyección en el plano YZ y la proyección en el plano XZ, donde repito, las coordenadas para Z en esta proyección XY son 0, las coordenadas para X en esta proyección YZ son 0 y las coordenadas para Y en esta proyección XZ son iguales a 0. Entonces ahora las proyecciones no pueden hacerse únicamente con respecto de los planos, podemos verlas o visualizarlas también con respecto de los ejes. Ahora consideremos no dentro del plano, sino únicamente sobre el eje X, que nosotros quisiéramos proyectar ese punto que tenemos aquí. Para hacer esa proyección, bueno, nosotros tendríamos que hacer de forma perpendicular al eje una línea recta para trazar esa proyección y generar nuestra sombra sobre el eje coordenado X. Podemos ver que la sombra corresponde con el valor que tiene X en cualquiera de las posiciones que acabamos de mencionar y en este caso, ubicando esta coordenada, tendríamos el siguiente punto, que sería el punto 1 proyectado sobre el eje X. La característica importante de este punto es que presenta la siguiente estructura. El punto 1 proyectado en el eje X, en el eje únicamente, tomaría los mismos valores que tiene X, 0 porque estamos ubicados en el eje 0 para y 0 para Z porque estamos ubicados también en el eje del origen. Entonces la coordenada marcada por este punto sería 1,0, 0. Ahora, a su vez proyectando ahora el mismo punto, pero ahora sobre nuestro eje Y, trazando de forma perpendicular una línea recta del eje hasta el punto, nosotros generaríamos el siguiente valor, la proyección en el punto 1 sobre el eje Y sería igual a 0, estamos ubicados en el eje 0 para X, Y, que estamos ubicados en el eje Y en esta coordenada, y Z 0 también. Por lo tanto, el valor que tendríamos para la proyección sería 0,1, 0. Trazamos este punto y se encuentra aquí ubicado en la posición 0,1, 0. Y la última proyección que vamos a realizar sería con respecto del eje Z. Trazamos una perpendicular desde el eje Z. Trazamos una línea perpendicular desde el eje Z hasta nuestro punto y esa perpendicular generaría el siguiente punto, que es el punto proyectado, como podemos ver aquí, proyectado en el eje Z, tomando los siguientes valores. Es proyección del punto 1 en el eje Z sería igual a 0 para X, 0 para y 1 para Z, que corresponde al valor que teníamos originalmente para este punto. Es importante mencionar que en este caso tenemos estos 8 puntos marcados
considerando también el punto del origen, la coordenada del origen. Hay 8 puntos marcados aquí y bueno, la posición en en este espacio vendría dada por lo que se puede apreciar como el cubo que tenemos aquí marcado, donde cada arista de nuestro cubo pertenece a alguno de los puntos proyectados sobre la superficie, que son las superficies XY, la superficie YZ y la superficie XZ. Entonces, así es como encontramos la proyección de cualquiera de los puntos, ya sean proyecciones en los ejes o proyecciones en los planos.